Buenas noches, iglesia. Pueden buscar conmigo en Romanos, capítulo 1. El texto para esta noche que vamos a estudiar es de los versículos 18 al 23. Lo más probable es que no terminemos de leer y analizar hasta el versículo 23, pero lo leeré completo porque esto da un contexto muy importante al pasaje en sí. Así que permítame. Esta es la palabra de Dios, inerrante, insondable e inspirada. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ora conmigo. Padre, esta noche, al mirar en tu palabra, te pido ahora que nos des entendimiento. Tú realmente eres el único que puede enseñarnos y traernos claridad. Señor, te damos muchísimas gracias por esta preciosa porción de las Sagradas Escrituras que claramente muestra tu inmensa gloria, tu absoluta divinidad digna de toda nuestra adoración y todas tus perfectas perfecciones. Todo lo que necesitamos saber y entender acerca de quién eres tú nos es evidente. Así que, Señor, oramos para que ilumines nuestros ojos, mentes y animes nuestros corazones. En el nombre de Cristo, amén. El título de este mensaje es La justa acusación de Dios. El 19 de abril de 1995, los Estados Unidos de América experimentaron el acto de terrorismo interno más mortífero y devastador de su historia, un evento que conmocionó profundamente a la nación. Con 33 años, un veterano del ejército y un extremista antigubernamental llamado Timothy McVeigh estacionó un camión bomba frente a un edificio federal en la ciudad de Oklahoma. La bomba explotó y como consecuencia mató a 168 personas, derrumbando más de la mitad del edificio y dejando 684 personas heridas. Entre los fallecidos había 19 niños, pequeños o bebés que estaban en la guardería de ese edificio. McVeigh fue capturado 90 minutos después en una autopista cercana, luego juzgado y condenado en 1997 y el 11 de junio de 2001 fue ejecutado por inyección letal. ¿Por qué menciono a Timothy McVeigh? Bueno, durante el juicio, uno de los antiguos compañeros del ejército de McVeigh testificó en la corte a su favor. Su nombre era Joe Thomas. Más adelante, él saldría en una entrevista en The New York Times explicando sus acciones y por qué testificó a favor de Timothy McVeigh. Y cito, él dijo esto: he conocido a Tim durante bastante tiempo. Si no considerabas lo que pasó en Oklahoma, Tim era un tipo bastante bueno. La mayor parte de nuestra sociedad y tal vez algunos de ustedes tienen una perspectiva similar sobre sí mismos o sobre las personas que los rodean.
No consideramos la realidad de estar un día ante un Dios justo para responder por todo lo que hemos hecho. No vemos las acusaciones claras que se nos comunican en las Escrituras, así que minimizamos el pecado como el Señor Tomás. Y esos pecados y todos los pecados, Dios los toma en serio. Él no hace la vista gorda ante el pecado. Él no pasa por alto ningún pecado. Así que podrías decir, pero yo soy creyente. Estoy bajo la gracia. Y sí, es cierto. Gloria a Dios. Si acaso no vino Cristo a morir y a darte, a imputarte una justicia que te es ajena, que si te presentas ante Dios sin culpa. Pero quiero que recuerdes algo en Romanos 1 que Pablo está escribiendo a creyentes. Y entendemos esto porque los creyentes son sensibilizados a la ley de Dios, ¿no es así? Cuando llegas a conocer a Cristo, eres sensibilizado a la ley de Dios y un incrédulo está endurecido ante ella. Has escuchado el dicho, el mismo sol que endurece la arcilla, derrite la cera. Así que quiero explorar las realidades de lo que Dios dice acerca de la depravación del hombre, la caída de la humanidad. Y Él lo muestra de diferentes maneras. Encabezados sencillos, la ley de Dios, los atributos de Dios y la sabiduría de Dios. La ley de Dios, los atributos de Dios y la sabiduría de Dios. Presta mucha atención porque escucha, esto aplica a todo creyente. Así es. Y aplica por varias razones, pero quiero que reflexiones sobre esto, especialmente sobre esta parte de la ley de Dios. ¿Sabes? En Juan capítulo 3, versículo 36, dice, Jesús mismo lo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Y luego dice esto, pero la ira de Dios permanece sobre él. Así que cuando miramos esta porción de la Escritura, vemos, por ejemplo, leamos los versículos 18 y 19 para comenzar esta parte de la ley. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente. Dios es un Dios de justa y santa ira. Pero no sé si alguna vez te has hecho la pregunta, ¿por qué está enojado Dios? ¿Por qué está enojado Dios? ¿Por qué está lleno de ira? Y la gente podría sentirse tentada a decir, incluso los cristianos podrían sentirse tentados a decir, Dios no está enojado, Dios es un Dios de amor. Y yo diría, sí, amén, Él es un Dios de amor. Y entendemos esto y no lo rechazamos. Pero entendemos cosas acerca de Dios y su palabra, que es Dios quien nos describe quién es Él. No nos corresponde a nosotros describir quién es Él según nuestra imagen, según nuestro entendimiento. Pero decir que Dios no está enojado y que Él es amor y establecer estos paradigmas es un malentendido sistemático acerca de quién es Dios. Dios no es como nosotros. Escuchen, haré esto. Hay hombres casados aquí, ¿de acuerdo? Cuando tu esposa está enojada, está completamente enojada, no está feliz, ¿verdad? Cuando estás preocupado, generalmente hablando, eso abarca toda tu vida. No es como si pudieras pasar de estar súper alegre y riendo a estar preocupado al momento siguiente. Nosotros no funcionamos de esa manera. Cuando estamos enojados, estamos enojados. Cuando estamos tristes, estamos tristes. Cuando estamos alegres y riendo, no podemos ser ambas cosas a la vez.
Pero miren Dios, y no quiero que se pierdan en esto. Esto es un poco de teología. Dios no actúa en componentes. Existe una doctrina llamada la simplicidad divina. Voy a explicártelo de la manera más sencilla posible porque necesitas entender esto sobre tu Dios. Dios no actúa en componentes. Nosotros sí. Estamos formados por partes. Incluso nuestro cuerpo está cambiando continuamente. Tus estados de ánimo cambian constantemente. Si te veo dentro de 5 años, no eres la misma persona que eras. Estamos cambiando continuamente. Dios no es así. Dios es un ser simple. Y no me refiero a simple como en tonto. Es simple. Él no está compuesto de partes. Él es una sola esencia metafísica. Está formado por uno solo, ¿verdad? Hemos visto esto en Deuteronomio. Dios es uno. Él no está compuesto de diferentes partes, como si fuera bondad y amor, y también justicia, y todas esas piezas juntas. No, es lo que constituye el todo. En vez de decir, bueno, sus partes es parte amor, parte ira, parte justicia. No, decimos que Él es bondad. Él es amor. Él es justicia. Él es ira. Y puede ser todas esas cosas al mismo tiempo, sin perder ninguna de sus perfecciones. Así que no elevamos un atributo por encima de otro. Ya que Él es estas cosas, y hablando en nuestros términos, ya que Él es estos atributos, es igualmente perfecto en todas sus cualidades. ¿Por qué explico todo esto? Porque si no lo fuera, sería como tú y como yo. Sería un Dios esquizofrénico. Y ese no es el Dios al que servimos. Él es, nos preguntamos, ¿por qué está lleno de ira? Porque no puede negar su propia y justa justicia. No puede negarla. Es quien es. Así que debe serlo. Vemos esto, mira, lo vemos claramente. Esto lo ves en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ves, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas, ¿verdad? Y luego vemos a Jesús y cómo los fariseos tratan de acorralarlo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22. Intentan acorralarlo y están tratando de atraparlo. Como tratando de haga que tergiverse quién es Dios. Y no lo van a hacer, pero lo intentan. Así que Mateo 22, mira el versículo 36. Esto dice, maestro, dice. Le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces entendemos lo que quiere decir mandamientos, ¿verdad? Lo vemos en Éxodo, las tablas entregadas a Moisés, ¿verdad? Pero él dice esto. Él va a resumirlos. El genio de Cristo. Piensa en esto. El genio de Cristo. Él dice esto. En el versículo 37, Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús explica la ley de Éxodo 20 dada a los hebreos. Y vemos que dentro de las tablas, dentro de las 2 tablas, vemos la primera tabla. La primera tabla de la ley se refiere a Dios. De hecho, si pudieras separarlas de esta manera, hay 10. Pero en la primera tabla hay 4. Hay 4, todos relacionados con Dios. Y la segunda tabla se refiere a nosotros, a los unos con los otros. Así que vamos a recorrer esto. Esto es lo que está sucediendo, incluso en nuestro pasaje en Romanos. Vuelvan a Romanos.
La primera tabla promueve la adoración a Dios. La segunda tabla promueve la justicia. La primera tabla promueve la piedad. Y vemos esto, ¿verdad? Primera parte de la tabla. Primera tabla, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Entendemos eso. El primer y más importante mandamiento, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? No tendrás otros dioses delante de mí. En la segunda tabla, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no fornices, no robes, no mientas y no codicies. Así que el primero dice, amarás al Señor tu Dios, promoviendo, como dije, la piedad. En la segunda tabla, promoviendo la rectitud o vida correcta. ¿Eso queda entendido? Bueno, entonces Moisés explica esto más detalladamente. No vayan allí, pero en Éxodo 20, después de que él les lee la ley, los 10 mandamientos, les dice esto: no tengan miedo porque Dios ha venido para probarlos. Miren lo que dice, para que el temor de Él permanezca en ustedes, para que no pequen. Miren, las tablas fueron hechas con este propósito principal. Él dice que teman a Dios. Así que cuando temes a Dios y piensas para ti mismo, bueno, no cumplo con estos estándares, y sé que Dios me está probando. Si los mandamientos son puros y verdaderos, esos mandamientos están hechos para que corras hacia Dios, no para que huyas de Él. Esto es lo que Moisés explica. Miren el versículo 19 en el pasaje. Dice, porque lo que conoce de Dios es evidente para ellos, pues Dios hizo evidente. El fracaso es lo que nos señala de nuevo hacia la gracia. Él lo dice. Él dice, Dios lo reveló desde el cielo en contra de. Escuchen esto. Esto es como si el cielo estuviera en guerra aquí contra la impiedad y la injusticia de los hombres que suprimen la verdad con injusticia. Él dice, ¿por qué esto es verdad? La razón por la que es verdad es porque los hombres no desean lo que Dios desea. Él dice que explica esto con más detalle. Miren el capítulo 2 de Romanos y vean el versículo 12. Él comienza a explicar esto porque es aquí cuando sucede en Romanos. Si no has notado el patrón de Romanos, él está hablando a veces a dos audiencias, los griegos y los judíos, los gentiles y los judíos. Y luego hace la transición para hablar y acusar a los judíos, luego a los gentiles y después unirlo todo y acusar a ambos grupos. Así que ahora mismo está comenzando básicamente acusando a ambos grupos. Pero ahora mismo él está hablando un poco a los judíos. Este lenguaje que está usando, impiedad, injusticia, remite a las tablas, remite a su fracaso. Pero luego dice, bueno, ¿y qué hay de los gentiles? Romanos 2, versículo 12. Porque todos los que han pecado sin la ley, también perecerán sin la ley. Así que sin la ley. ¿Quiénes han pecado sin la ley? ¿Esos son los gentiles? Ignorantes de la comunidad de Israel, ignorantes de los 10 mandamientos. Pero no tienes excusa. Si pecas contra la ley sin la ley, también perecerás sin la ley. No importa. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Esos son los judíos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir? La ley te lleva a Dios, es un maestro. Para que ejercites la fe, confía en Dios. No puedes justificarte a ti mismo. Versículo 14. Este somos nosotros. ¿Cuándo? Los gentiles que no tienen la ley. Instintivamente hacen las cosas de la ley. Todos saben esto. Todos saben que el asesinato está mal. Todos saben, creo que incluso instintivamente, que la fornicación está mal, que el robo está mal. Dice que estos no teniendo la ley son ley para sí mismos. Te acusas a ti mismo con tu propia vida porque sabes que esa ley está inscrita en el corazón.
vemos esto. Escucha, tienes una conversación con alguien. Podrías tener una conversación de 10 minutos con alguien que cree que el aborto no es asesinato. Y en una conversación de 10 minutos probablemente se contradiga cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque esto es verdad. Porque esto es evidente. Vemos esto. Mira, Génesis 3. No tienes que ir allí, pero tenemos esta supresión de la verdad. Y ellos saben que es verdad dentro de sí mismos. Pero ves en Génesis 3, esto es lo primero que sucede. Recibieron un mandato, ¿no es así? No coman del árbol. Lo primero que hicieron no fue comer del árbol. Lo primero que hicieron fue practicar la impiedad. Y esa impiedad consistió en que empezaron a cuestionar a Dios y su bondad. Lo segundo que hicieron fue comer del fruto. ¿Y qué hacen al comer el fruto? Demostraron injusticia, una vida equivocada. Y eso se repite todos los días en nuestra sociedad desde entonces. Este era el propósito de crear al hombre. Esto es lo que Dios dijo: yo creé que ustedes fueran un reflejo, una gloria para mí, que cuando vivieran una vida piadosa, Adán y Eva me dieran aún más gloria. Pero esto no sucede en absoluto. Y nunca sucederá en el corazón de alguien que no ha sido regenerado. Jesús dijo, Juan 3:3, debes nacer de nuevo. Sin un corazón regenerado, nunca podrías vivir una vida piadosa, nunca podrías vivir una vida justa. Pedro 1, versículo 3 dice, su divino poder nos ha concedido. Esto es lo que nos está hablando, concedido a nosotros como creyentes, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. A través del conocimiento, el verdadero conocimiento, no el conocimiento reprimido, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Porque salva a alguien, porque le trae gloria. Estamos salvados y somos salvos para buenas obras, somos salvos para la piedad, somos salvos para justicia. El proceso de santificación comienza inmediatamente y Dios comienza a deshacer todo esto. Él dice esto, mira, 1 Pedro 3. Él le dice esto a Peter, lo cual es súper útil para que Peter piense de esta manera, ¿verdad? En estas categorías, como pastor joven, Pablo le está diciendo, mira, piensa de esta manera. Pero le dice esto, en 1 Pedro 3, versículo 15 dice, en caso de que me demore, te escribo, para que sepas cómo debe uno conducirse en la casa de Dios. Eso es vivir piadosamente, eso es vivir en justicia, piedad, que es la iglesia del Dios viviente. No servimos a un Dios muerto, es pilar y sostén de la verdad, ese somos nosotros. Pero luego dice esto. Por confesión común, grande es el misterio de la piedad. ¿Y sabes qué? Aquí es donde hacemos una pausa y pensamos, ¿qué va a decir? ¿Está hablando de nosotros? ¿Se está hablando de Cristo? Te voy a decir esto. Está hablando de ambos. Y luego empieza a decir esto. Así es como Dios logra la piedad y la justicia en su pueblo. Él dice esto. Aquel que fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es Cristo. Ese es Jesús. Esto es todo. Todo ha sido deshecho. Todo hecho y restaurado como debe ser. Así que vemos esto como la caída del hombre. Él dice, no, bueno, yo voy a ir en contra de esto. Y entonces toda la guerra del cielo cae sobre mí porque decido que mi camino es el correcto. Y voy a vivir una vida impía, una vida injusta.
Y voy a suprimir la verdad en lo más profundo de mi corazón y mi mente. Si quieres captar esta idea, no puedo ir ahí ahora mismo, pero en Hechos 17 y el sermón de Pablo, desde el versículo 22 al 31, él lo explica de manera hermosa. Él les habla a estos atenienses griegos y les habla acerca de este Dios que ellos no conocen. Les explica por qué no lo conocen. El segundo punto son los atributos de Dios. Escucha, regresa a esto. Mira el versículo 20. Dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles, siendo entendidos por medio de lo que ha sido hecho, de modo que no tienen excusa. Acompáñame al Salmo 19. Tenemos algo asombroso. Algunas personas leen esta parte, al menos ese versículo, y piensan, bueno, ahí lo tienes, ahí está la teología natural, los cielos declaran su gloria, y sí, todo esto es cierto, pero escucha cómo el salmista David describe justamente el versículo que leímos. Él dice esto: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Día tras día emiten palabra. Así que escucha, el universo y la naturaleza están hablando día y noche, declarando la gloria de Dios. Esta noche y día revelan conocimiento. No hay lenguaje, no hay palabras, su voz no se oye. No hablan nuestro idioma, pero aún así hablan de manera constante. Su línea ha salido por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. En ellos puso una tienda para el sol, que es como un esposo que sale de su alcoba. Así que da esta imagen del sol diciendo: estoy tan ansioso por hacer lo que Dios me ha dicho. Así que se pone y obedece a Dios. Dice que se regocija como un hombre fuerte que corre su carrera. Diseño: estoy ansioso por correr este curso. Su salida es desde un extremo de los cielos y su recorrido hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Esto es, escucha, ¿crees que el poder del sol es algo impresionante? ¿Qué piensas del Dios que creó el sol? ¿Crees que su poder es mayor o menor que el del sol? Obviamente es mayor. Y el salmista dice: estás teniendo una idea equivocada, no entiendes esto. Y Pablo nos lo dice claramente: desde la creación del mundo, sus atributos invisibles han sido tan evidentes para nosotros. Claramente, para entender, no hay nada oculto. Dios es grande por quien es y por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo. Separé esto para que podamos reflexionar un poco más sobre esto. Solo este versículo por sí solo, pero él dice esto. Él dice estas palabras, son claramente vistas y claramente entendidas, nos dice. ¿Y cómo? Aquí hay algunas categorías. Versículo 20, su creación del mundo, y vemos sus atributos invisibles. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo esto acerca de Dios? Bueno, primero, Dios es inmaterial. Dios es inmaterial. Vemos esto en Juan capítulo 4. Mira Juan capítulo 4. Y en el versículo 24 dice esto: Cristo mismo hablando, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Eso significa que es inmaterial y los que le adoran deben hacerlo. ¿Dijo podría o debería? No. Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Debe involucrar quién eres. Debe involucrar tu mente y tu espíritu. Porque Dios es espíritu y Él quiere que le adores principalmente con lo inmaterial de ti. Lo inmaterial de ti es el espíritu dentro de ti.
tu verdadero ser. Porque Dios es invisible, Él tiene atributos invisibles, Él es inmaterial. ¿Qué más se dice de Él? Bueno, como Dios es inmaterial, entonces Dios debe ser omnipresente. Porque si fuera material no podría estar en todas partes al mismo tiempo. Así que Dios, este gran Dios al que servimos, no está limitado por el espacio ni el tiempo. Vemos esto en el Salmo 139, ¿verdad? Si voy a las profundidades no puedo esconderme allí. Si voy a las alturas no puedo esconderme allí. El salmista está diciendo básicamente una cosa importante. No puedo esconderme de Dios, porque Él es invisible e inmaterial. Vemos esto en Juan capítulo 1, versículo 18. Él dice esto: nadie ha visto a Dios en ningún momento. Y eso nos dice algo grandioso. El único Dios unigénito que está en el seno del Padre, el único que lo ha visto es Cristo. Y en Él dice, Él nos lo explica. Pablo le dice esto a Timoteo en el capítulo 1 de Timoteo: no vas a poder alcanzarme, así que voy a seguir adelante. Él dice esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, dice, versículo 17, ahora al Rey eterno. Vea cómo lo describe, escuchar. El Rey eterno, inmortal, sempiterno, para siempre. Y luego lo siguiente dice, invisible. Al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como creyente, deberías estar feliz de saber que Dios es inmaterial. Él no está confinado como tú y yo. Él no es como tú y yo. Él no está hecho de partes. Definitivamente no está confinado a un cuerpo. La segunda cosa, la manera en que describe a nuestro Dios es esta. Dice que es eterno. Él es poder eterno. Él es poder eterno. Y esto se refiere a la autoexistencia de Dios. Y en doctrina se llama la aceidad de Dios. Así que la autoexistencia de Dios, Él no necesita nada. No necesita nada ni a nadie para poder existir. No hay nadie más así. Quiero que entiendas eso. Nadie ni nada que haya existido jamás puede decir esa afirmación. Que no necesita nada y existe sin nadie. Pero Dios es la deidad. Su poder eterno declara esto, porque así es Dios. Mira Jeremías capítulo 32. Si llegas ahí, capítulo 32 y versículo 17. Jeremías irrumpe en adoración. En el versículo 17 dice, oh Señor Dios, dice, he aquí, tú has hecho los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es demasiado difícil para ti. Nada. Vemos esto de nuevo en el Nuevo Testamento. Vayan a Colosenses capítulo 1. Ustedes saben que las grandes declaraciones que hace sobre Cristo y cómo le atribuye estas mismas cosas a Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, en Jesús, tanto en los cielos como en la tierra. Visibles, la misma palabra, e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Si eso no fuera suficiente, vayan a Apocalipsis capítulo 4. Me encanta esto. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y eso nos lleva al siguiente punto, este poder eterno, este subtítulo, la soberanía. Su poder gobierna sobre todas las cosas.
No hay nada fuera de su control. Nada. Salmo 103. Permítanme leer solo un versículo del Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Esto dice el salmista: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su soberanía gobierna sobre todo. No decía algunos. No dice que le dio cuerda a un reloj, eso es el mundo, y luego lo dejó solo. No. Él lo creó y lo sostiene todo. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Su poder no tiene fin. Isaías 40, versículo 28 dice: el Señor es el Dios eterno, el Dios everlasting. Su entendimiento es inexpresable. Luego va más allá, regresa a Romanos y nos explica. Con otro encabezado dice: naturaleza divina. Naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Podríamos entender esto con bastante claridad, porque si te preguntara ¿cuál es la naturaleza de Dios? Espero que la mayoría de ustedes respondan una pregunta, una respuesta: santidad. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es santo. ¿Qué clase de santidad? El tipo de santidad de Isaías 6, capítulo 3. Santo, santo, santo. El Señor es el anfitrión de todo el mundo entero. Él es descaradamente santo. Él no tiene por qué rendirle cuentas a ninguno de nosotros. Él es puro. Otro dentro de esta categoría, la naturaleza divina, tenemos también su sabiduría. Vemos esto en Romanos capítulo 11. Miren Romanos 11, versículo 33. Oh, la profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Sus caminos, escuchen. Sus caminos son como tus caminos. Y este entendimiento de las profundidades. No podemos llegar al fondo de la naturaleza de Dios, ni de la sabiduría de Dios. Otra categoría es la naturaleza de Dios. Él es bueno y es misericordioso. Vemos esto en Éxodo capítulo 34. Lo vemos en los versículos 6 y 7. Continúa esta lista y dice: Dios es compasivo y clemente, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que perdona. Esta es simplemente la naturaleza de Dios. Él, no tenía que darnos una salida. No tenía que enviar a su Hijo. Él habría sido completamente justo, recto y santo, aún sin proveer un Salvador. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza hacerlo. Santo y bueno, misericordioso, sabio, compasivo, perdonador y amoroso. Todas estas cosas son ciertas de Él. Y una de las más grandes, que si te preguntara ¿cuál es el atributo principal que dirías ese es el que más destaca? Escuchen, les voy a decir el mío ahora. Y no es el que todos ustedes piensan, no es ninguno de esos que tal vez acabo de mencionar. Obviamente no son esos porque ya los mencioné. El atributo que yo observo y por el que más doy gloria a Dios es que Dios es inmutable. Dios es inmutable, Él no cambia. Malaquías 3:6 dice: porque yo el Señor no cambio, dice Él. ¿Saben quién cambia? Tú y yo. Cambiamos de opinión, cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestras promesas. Hacemos todas estas cosas, pero Dios no es así. Dios dice, como lo dice en el Evangelio de Juan, bueno, en todos los evangelios, pero con esta frase tan hermosa: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso.
La promesa es, yo les daré descanso. Si vienes a mí, te daré eso. ¿Sabes lo que Dios no hace si vienes a Él? Cambiar de opinión y decir, ¿sabes qué? No te voy a dar descanso. No, Dios no es así. Dios no es así. Él no cambia de opinión. Él no cambia sus promesas. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice, las promesas de Dios son sí y amén. Luego termina el versículo diciendo, para la gloria de Dios. Deberías hacerlo. Deberías adorar a Dios y reflexionar sobre su inmutabilidad, pensando en tu propia condición caída, que en algún momento estuviste en la categoría de los impíos, injustos, y reprimiste la verdad en tu propio corazón, aunque era evidente para ti que Dios existía y tenía un plan. Y su plan no cambia. Él no dice, bueno, hoy lo haré, salvar a las personas a través de Cristo, pero mañana creo que eso va a expirar. ¿Sabes? ¿Perdiste tu código de cupón? Dios no hace eso. Así que ya que todo esto es verdad y todo lo es, todo es verdad, nosotros, dice, estamos sin ninguna excusa en absoluto. El mazo de Dios ha caído y su juicio ha sido pronunciado. Culpable. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Le sacudimos el puño a Dios y decimos te odio? ¿Recuerdas la cita de Martín Lutero cuando Dios estaba tomando su alma? Y él estaba aprendiendo la justificación solo por la fe, solo a través de Cristo. Él dice que a veces sus pensamientos eran, la gente le preguntaba, ¿amas a Dios? Él respondía, ¿de qué estás hablando? Odio a Dios. Él acusa a mi propia alma y me condena al infierno, correcta y justamente. Lo hace aquí por su propio ser. El simple hecho de que Él exista te dice que estás condenado al infierno eterno. Pero Dios, por su gracia y su sabiduría, dice que no. Proveeré un camino. Y nos dice, porque mira, la sabiduría del hombre es necedad, ¿verdad? Versículo 21, mira esto. Versículo 21, porque aunque conocían a Dios, así que nos dice, mira, si alguna vez pensaste que Dios era un presuposicionalista, ese es el versículo, ¿de acuerdo? Él dice, todos conocían a Dios. No está diciendo, déjame probarte algo. No, déjame decirte algo, esto es lo que eres. Aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se volvieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció. En los versículos 21 al 23 podemos ver esta progresión. Y yo diría la progresión del fruto, o podrías decir la progresión de las consecuencias del rechazo de la humanidad a la sabiduría de Dios. Porque eso es todo lo que nos ha estado diciendo, esta sabiduría de sí mismo, su revelación de sí mismo. Y Pablo dice que conocían a Dios. Así que te diré esto, Dios no cree en los ateos solo para que lo sepas. Ellos pueden afirmar lo que quieran. Dios en última instancia es el juez. Y Él dice que solo hay supresores de la verdad. Porque la verdad es muy clara y obvia para todos. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias? ¿Qué pasa con esta persona que continúa en ese camino? Así que nos lo explica paso a paso. Míralo de nuevo en verso 21. Las nuevas diosas, la primera y más importante es que deshonran a Dios. La deshonra de Dios. La palabra para honor también puede traducirse o definirse como gloria o alabanza.
Así que si lo leemos de esa manera, no lo alabaron. Recuerda todo eso al principio, la primera tabla, el fracaso del hombre. El primer fracaso del hombre es que no adoran a Dios. Lo deshonran, no lo alaban ni le dan gloria. No le dan ni le darían gloria donde la gloria le corresponde. Hechos 17, versículo 28, ese sermón del que les hablé, voy a leer una parte, solo el versículo 28. Una parte del versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. En Dios dice vivimos, nos movemos y existimos. Así que si tuvieras que calcular en tu mente si hay alguien a quien debería honrar en primer lugar, ese debería ser Dios. Porque sin Él estás muerto. No existirías. Pero se pone peor. En el versículo 21 dice, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. La segunda es la ingratitud. Ingratitud. Creo que este es el mayor pecado de la humanidad. Esa es solo mi opinión. Creo que no tiene sentido que tengamos un corazón de ingratitud hacia Dios. Y que tengamos esta idea de tener algún tipo de autonomía sobre nuestra vida. Que yo soy el árbitro de todo lo que sucede en mi vida. Si eso fuera cierto, ¿por qué tu vida no ha resultado como querías que resultara? La autonomía es un concepto pagano. Tenemos esta idea, la libertad de creer que solo nosotros importamos y que todo lo que queremos es lo único que importa. Y que no le debemos ningún agradecimiento a Dios. Así que nuestra sociedad dice, ¿cómo puedo dar gracias a alguien en quien ni siquiera creo que existe? Ni siquiera está en mis pensamientos. Ese es tu problema. Ese es tu problema. ¿Sabes? Cuando empiezo a pensar en esto, voy a los salmos. Acompáñame al Salmo 7 y voy a hojear algunos salmos. Para orientar nuestro pensamiento, al menos como creyentes, que así es como esto debería ser la base, el fundamento de toda tu adoración. Vamos a revisar quizá unos 6 salmos, pero mira el Salmo 7, versículo 17 para empezar. Esto es, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Ve al Salmo 35. Y al versículo 18. Te daré gracias en la gran congregación. Te alabaré entre una multitud poderosa. Salmo 44. Mira el versículo 8. Y en Dios nos hemos gloriado todo el día. Si vas a gloriarte de algo, gloríate en Dios. Y damos gracias a tu nombre por siempre. Salmo 52 de Psalm. Salmo 52, mira el versículo 9. Te daré gracias para siempre porque tú lo has hecho. Y esperaré en tu nombre porque es bueno en presencia de tus santos. Esto te dice mucho sobre esto. Escucha, primero, este salmo está solo en ese versículo. Él señala algunas cosas, solo voy a resaltar 3. Él dice, primero, que da el crédito, cualquier tipo de éxito o providencia, dice, voy a darle el crédito a Dios. Sí, tú lo has hecho, dice. Y luego dice, y esperaré en ti enseñándote paciencia, ¿no es así? Y si Él no ha hecho lo que supuestamente crees que es bueno, está bien, seré paciente. Es bueno ser paciente, declara. Y en presencia de personas muy piadosas. Y luego dice, entonces me rodearé de la iglesia. Eso es.
Un consejo bastante bueno de un solo salmo, pero mira el Salmo 86. Y mira el versículo 12. Te daré gracias, oh Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Sabes, ese es un corazón que dice, voy a poner una promesa delante del Señor de que te adoraré con todo mi corazón. Y no dice, bueno, mi corazón va a estar dividido. Quizás hoy Dios te daré una parte de mi corazón. Tenemos, volviendo a Romanos, tenemos tanto, especialmente como creyentes, por lo que estar agradecidos. No tenemos que seguir ese ejemplo, pero va más allá. Si no podía empeorar, lo hace. En el versículo 21 dice esto. Simplemente lo deshonraron, no le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta palabra que usa para fútiles en sus razonamientos se puede expresar en dos palabras en inglés: pensamiento inútil. Pensamiento inútil. Vemos esto en Efesios. Mira Efesios capítulo 4. Pablo usa la misma palabra, Efesios 4, versículo 17. Por esto digo, dice, y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles. Entonces, ¿cómo andaban los gentiles? Él está usando gentiles como sinónimo de incrédulos. Y dice esto en la futilidad de su mente. Y luego lo define, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Así que pensamiento inútil. Juan 3:19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la expresión de esa futilidad, ese tipo de pensamiento. Es un corazón que idea una adoración inútil a los ídolos, ya sean ídolos del corazón o incluso ídolos externos. Cosas, personas, mascotas, iba a mencionar eso de nuevo. Mascotas, lo que sea, creamos estas cosas y pensamos, sabes, el error que cometemos es decir, oh, somos mejores que Israel. Nosotros no nos inclinaríamos ante un becerro de oro, sabes, te inclinas ante cosas más fáciles. Isaías 44, versículo 9, dice que estas imágenes talladas, que si las adoras, dice que te vuelves como ellas. Fútil. ¿Qué significa que te vuelves como ellas? Te conviertes en ídolos sin valor. No puedes escuchar, no puedes pensar, no puedes hacer nada de verdadero valor, porque te vuelves como ese ídolo. El Salmo 115, versículo 8 dice esto: los que los hacen llegarán a ser como ellos. Exactamente una réplica. Pensamiento sin valor a través de una adoración sin valor. Y la última que comparte es que crea un corazón necio. Sabes, necio no significa, podrías pensar, bueno, debe ser la palabra griega para estúpido. No lo es, no lo es. Creo que es un poco peor que eso. Este corazón necio significa insensato, sin sentido. No hay ni rima ni razón alguna para lo que hacen ni para cómo vive su vida. Hacen lo que quieren y en cierto sentido no tienen a nadie a quien rendir cuentas porque niegan a Dios. Una vida carente del Evangelio es un tiro a la oscuridad. Es una vida sin nombre, con un final sin nombre. Sin sentido, sin dirección, sin Dios en este mundo. En contraste con eso, vemos a Pablo y lo que dice sobre su propia vida.
En 1 Corintios dice en el capítulo 9, versículo 26, corro de tal manera que no es sin propósito. Tengo una dirección. Y lo define aún más en Filipenses 3, versículo 14. Sigo avanzando hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tengo un propósito en mi vida. No tengo un corazón necio que ha sido oscurecido y solo desea lo que quiere, y se lo das y para siempre se acaba. No es un corazón eso. Traería deshonra a Dios, pero un corazón que traería honra a Dios, un corazón que estaría en gratitud hacia Dios. Un corazón que es transformado, una mente que es transformada con pensamientos dignos y por último, un corazón que no es necio ni insensato. Que procuremos agradar a Dios, que el versículo 18 se haga realidad y podamos decir, yo no soy así, quiero vivir una vida piadosa, quiero vivir una vida justa. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 1. Mientras me acerco al final, sabía que no terminaría los versículos 22 y 23. ¿Ves esto en el versículo 23? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y vemos este discurso en 1 Corintios. Desde el versículo 18 empezamos a escuchar este discurso de Pablo, este discurso necio como lo llamamos, ¿verdad? Pero él emplea este pensamiento maravilloso y dice esto, mira el versículo 19. Porque está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Esto lo dice Dios. Y luego Pablo vuelve y hace la pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha hecho Dios insensata la sabiduría del mundo? Y el cristiano dice, sí, así es. Sí, lo ha hecho por sus atributos divinos, su grandeza y su magnificencia y su sabiduría. Él ha hecho eso. Y tenemos que decir, ¿sabes qué? No voy a ser uno de los necios que dice una tontería. Dios, tú no existes. ¿Recuerdas esa frase? Les dije lo que dicen los ateos. Dios no existe y lo odio. Si no existe, ¿por qué te importa? ¿Sabes por qué? Porque es una evidencia en ti. Porque Dios ha hecho eso. Y el cristiano dice, amén a eso. Y no ponemos excusas para estas cosas. No guiñamos el ojo al pecado. No hacemos como el amigo de Timothy McVeigh y decimos, bueno, él era una persona decente, ¿sabes? Solo fue esa cosa que hizo. No, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Todo esto es motivo de gloria y alabanza para todos los que le pertenecen. Esto es lo que debería provocar en ti. Gloria y alabanza. Debería intensificar tu adoración. Pero si estás aquí sentado delante de mí y no has llegado a conocer a Cristo, debería causarte temor en tu necio corazón. Dios ha establecido un plan y avanza sin ti ahora. Pero Él te dice, si creyeras que mi Hijo perfecto ha descendido para revelar al Padre, Él vino a revelar al Padre y en su vida mostró todos estos atributos.
viviendo una vida perfecta de piedad, viviendo una vida perfecta de justicia sin pecado. Y luego muere en una cruz por los pecados que no le pertenecen, para que Él pudiera traer perdón a través de la justicia a todos aquellos que crean. Así que te haces la pregunta, ¿por qué no he creído? Oración conmigo. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias porque es verdad y habla de quiénes somos y de quién eres tú. Ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando sobre estas cosas y que lo tomemos en serio, que evaluemos nuestra propia vida y nuestra propia adoración como creyentes. Señor, y por aquellos que aún no han llegado a conocerte de manera salvadora, oro para que ablandes su corazón, que ese corazón endurecido sea hecho pedazos y que lo reemplaces por un corazón de carne, para que vengan a ti y clamen por misericordia. Que les concedas fe y arrepentimiento para que experimenten al único Salvador que tenemos disponible en ti. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir viviendo vidas que te honren y que nuestras vidas sean una continua gratitud de alabanza. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.